a la oposición política venezolana que abandone el camino insurreccional, que vuelva a la Constitución e instalemos en las próximas horas, antes de la elección e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, una mesa de diálogo. 사소연대 사무연대 위원이며 조선민주주의 냉화국 진행됐습니다. Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend, donde nos acompaña Francisco Belaunde. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Comenzamos en Venezuela. Nicolás Maduro planteó a la oposición iniciar un diálogo antes de la votación del domingo para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente. Sin embargo, durante el cierre de campaña de la consulta, Maduro ratificó que su proyecto no tiene retroceso. Ataviados con camisetas rojas y carteles que llaman a votar el domingo por la Constituyente, decenas de venezolanos acompañaron así al presidente Nicolás Maduro en el mitin de cierre de campaña de su controvertido proyecto, que entre otras cosas propone modificar la Carta Magna. Durante el mitin, Maduro convocó a los líderes de la oposición a instalar una mesa de diálogo para encontrar la paz. Yo le propongo a la oposición política venezolana que abandone el camino insurreccional, que vuelva a la Constitución e instalemos en las próximas horas, antes de la elección e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, una mesa de diálogo, acuerdo nacional y reconciliación de la patria. A casi 72 horas de la Constituyente, Maduro olvidó las duras expresiones que dirigió contra los diputados Julio Borges, Ramos Ayud, Manuel Rosales y Luis Florido, y los convocó públicamente a dialogar con él las próximas horas. Caso contrario, entregará a la Constituyente la opción de hacer un llamado a una negociación amparado en una ley constitucional. Durante la concentración en la céntrica Avenida Bolívar, el jefe de Estado también envió un peculiar mensaje en inglés a sus homólogos Donald Trump y Juan Manuel Santos. Mr. Emperador of United States, Mr. Vasallo John Manny Santos, in Venezuela, the Constitution, ¡gu, gu, gu! Mr. Trump, go home! Mr. Trump, go home! El ministro del Interior, Néstor Reverol, anunció el despliegue de agentes de seguridad que custodiarán el proceso electoral ante cualquier supuesto intento de boicot. Hemos puesto a disposición del Comando Estratégico Operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana 146.000 hombres y mujeres del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, de los cuerpos estadales municipales, 6 CPC, bomberos y protección civil, para garantizar la seguridad integral de este importante ejercicio democrático que se va a realizar el próximo domingo. Reverol indicó además que han habilitado 96 lugares de procesamiento para delitos electorales. Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, agradeció a la Fuerza Armada Nacional por su trabajo en este proceso, a la vez que informó que en las próximas horas tendrán el 100% del despliegue de material electoral y las máquinas de votación instaladas en todo el país. Bueno, llama la atención el llamado de Nicolás Maduro a esta mesa de negociación, de conversación, y dice o lo hacen ahora o si no lo van a ser obligados por una ley que va a dar esta Asamblea Nacional.
constituyente. Claro, bueno, es el intento pues por tratar de frenar a la oposición, pero bueno, esto va, obviamente la oposición no acepta este llamado. Pero todavía no se han pronunciado, ¿no? Todavía no, pero hasta ahora no han aceptado ningún diálogo y para ellos el tema de retirar, digamos, de no proceder con la constituyente es un tema que no es negociable. Entonces, en la medida en que se mantiene lo de la constituyente, pues ¿qué diálogo puede haber en este caso? No, y al contrario, han dicho frente a la determinación de que no salgan a las calles, han dicho que lo van a hacer, ¿no? No, es más, mañana han convocado una nueva marcha, ¿no? Entonces, incluso están diciendo que van a hacer todo para boicotear la elección del 30. Entonces, bueno, el enfrentamiento continúa y lamentablemente con los resultados que vemos, ¿no? Muertos y todo lo demás, ¿no? Ahora, la referencia a Santos, claro, porque se dice que Santos se dijo en algún momento que estaba negociando con Cuba, pero también el propio jefe de la CIA. Pero también con México, según y también con México. Del jefe de la CIA. Así es. Entonces, evidentemente, pues ya a eso se debe esta referencia que está haciendo Maduro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, mientras ya lo que está acostumbrado a hacer en estos últimos días, Nicolás Maduro ha salido en su carro, él se ha grabado a sí mismo, esta vez no con el teléfono en la mano mientras manejaba, y le contesta en su cuenta el líder opositor Enrique Capriles, le dice ¿por qué no bajan las lunas? ¿No? Pero a ver si podemos dejar correr un poco. Como un mercado persa, mira aquí la gente jugando dominó, jugando ajedrez, la gente en la calle, esta es la verdad de Venezuela. Qué bien luce el uniforme del Policía Nacional con su boina roja. Venezuela quiere paz, Venezuela quiere tranquilidad. Así de sencillo. Y Venezuela tendrá paz y Venezuela tendrá tranquilidad. Nos estamos preparando. Invito a toda Venezuela. Jueves 27 de julio, Avenida Bolívar. Vamos a hacer un acto maravilloso de reafirmación de la paz, de la constituyente, preparándonos para la paz. La constituyente, el 30 de julio va a ser el hecho histórico más importante que va a desencadenar la esperanza, el reencuentro, la reconciliación. Ha puesto toda la constituyente por la paz y la reconciliación de Venezuela. Y es justo la constituyente la que incluso está dividiendo, causando divisiones entre los propios chavistas. Y se refería a las marchas, ¿no? Convocadas para apoyar a la constituyente o la llamada a la Asamblea Constituyente. Y también en la cuenta de Enrique Capriles retuitea una imagen de la supuesta asistencia que hay a un mitin de Nicolás Maduro, como lo plantea la televisión no oficial, y lo que realmente sucede en las calles. Veamos. 2:10. Esa es la imagen oficial, ¿no? Y eso es lo que se ve en las calles. No es una toma que beneficia en todo caso a la idea de que esta acá no es la otra, ¿no? Es una toma cerrada que da la impresión que hay más gente de la que realmente hay con esta toma abierta desde un edificio. Bueno, y están en pleno paro, ¿no? En Venezuela, un hombre murió hoy en ese segundo día del paro cívico de 48 horas contra la Asamblea Constituyente, con lo que llegan a 106 los muertos en 4 meses de protestas. El gobierno prohibió las reuniones públicas y la venta de licores desde mañana hasta el 1 de agosto. Vecinos del sector de La Candelaria, en el centro de la capital, colocaron planchas de madera en la entrada a sus residencias por temor a que retornen los efectivos de la Policía Nacional y derriben con tanquetas los portones de sus viviendas, como ocurrió la madrugada del jueves. Y es que debido al paro cívico nacional, los encargados de seguridad han redoblado sus recursos para frenar a los opositores. A pesar de las amenazas, varios ciudadanos se han plegado a la protesta, instalando barricadas con calaminas, cajas de madera y otros objetos. En la primera jornada del paro, los enfrentamientos dejaron 3 muertos. Henderson Caldera, de 23 años, y Rafael Vergara, de 30 años, en la región andina de Mérida, además de un adolescente de 16 años al este de Caracas. Y hoy también se reportó otra muerte, la de Leonardo González, de 49 años, que se convirtió en la víctima mortal número 106 de la represión del gobierno en las últimas protestas. Mientras que ya son 171 las personas detenidas en varias localidades de Venezuela, y el número podría ascender con la nueva prohibición de manifestaciones en calle. Se prohíbe en todo el territorio nacional las reuniones y manifestaciones públicas, concentraciones de personas y cualquier otro acto similar que puedan perturbar o afectar el normal desarrollo del proceso electoral en las mismas horas y fechas indicadas. Es importante destacar que es una violación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
quien constriñe o conculcan el derecho que tienen los venezolanos y venezolanas de desplazarse libremente por todo el territorio nacional. La normativa rige desde este viernes 28 de julio hasta las 11:59 del martes 1 de agosto. El objetivo es evitar que las reuniones o concentraciones afecten las elecciones de la Asamblea Constituyente. En abierto desafío al gobierno, la Mesa de la Unidad Democrática convocó para el viernes a otra marcha denominada La Toma de Caracas, como parte de una fase superior de presión contra las elecciones de la Constituyente. Autoridades del régimen venezolano le impidieron el ingreso al país al periodista argentino Jorge Lanata, a quien retuvieron durante 8 horas para finalmente deportarlo. Escuchemos sus declaraciones a Todo Noticias de la Argentina. Que va con destino a Panamá, llegaremos ahí en un par de horas. Estuvimos 8 horas más o menos, quizá un poco más, incomunicados, teníamos alrededor de 10 tipos de seguridad rodeándonos todo el tiempo, había ejército, policía, etcétera, incluso incomunicados entre nosotros mismos. Yo estoy acá con Martina, con mi asistente, y a veces no nos dejaban ni hablar a nosotros. Pero bueno, la historia es que nos prohibieron la entrada en base a nada, porque realmente no había ningún motivo, y lo peor a efectos de cómo seguir fue que nos quedamos completamente aislados cerca de 8 horas, pues no había manera de verificar nada. Nosotros tenemos gente del equipo acá en Caracas desde hace varios días, y bueno, todavía hoy que organizar el trabajo para el programa el domingo. Claro. Bueno, qué importante escucharte en principio para tu familia, que estaba obviamente con la angustia esta, para todos nosotros. Contanos, ¿qué te dijeron, qué te argumentaron, cómo fue esa vivencia dramática, ¿no? Porque cuando uno está allí es dramático en ese lugar. Decíamos... ¿Sabes qué pasa? Es muy difícil discutir con tipos que reciben órdenes y no cuestionan nada, ¿me entendés? Los tipos dicen que sí y son como autómatas, qué sé yo. Mira, una cosa que capaz que te puede servir para darte una idea de lo que el país hoy de alguna manera es, que mientras los tipos de inteligencia que ya la otra vez nos habían interrogado, que se llama SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia, que nos habían amenazado con detenernos, ¿te acordás? Bueno, ha tenido que regresar el periodista argentino, ha sido forzado a regresar, no lo han dejado entrar a cubrir las noticias a Venezuela, Caracas, iba a cubrir estas elecciones del domingo. Las imágenes que se veían eran de archivo, ¿no? Se veían al expresidente Hugo Chávez ahí en otra cobertura periodística de Lanata, y para dar una idea de la atención, ¿no?, a la que se está llegando con miras a esta convocatoria de Asamblea Constituyente hecha por el gobierno de Nicolás Maduro, la agencia Associated Press informa que Estados Unidos ha ordenado a familiares de diplomáticos estadounidenses salir de la capital de Venezuela previo a la votación. Es un día crucial. Es un día crucial, efectivamente. También se han reportado un flujo mayor de venezolanos que salen por Colombia, aunque Colombia ha dicho que no es tan grande como se dice el flujo. Y bueno, y no sé si relacionarla con esto, el hecho que Avianca haya adelantado finalmente la medida que había dado de suspender sus vuelos a Caracas para partir el 16 de agosto, ida y vuelta, ¿no? Ahora lo está haciendo desde ahora. Efectivamente hay los signos de tensión que se van acumulando, ¿no? La medida que se va acercando Y bueno, ya la oposición ha dicho que esta medida que prohíbe las manifestaciones, por supuesto la oposición ha dicho, como lo hemos visto, que simplemente va a continuar con sus manifestaciones, ¿no? Y que no va a ser la toma de Caracas, sino la toma de Venezuela. Exactamente. Sí. Pasemos a Estados Unidos. Desde El Salvador, el secretario de Justicia de ese país, Jeff Sessions, confirmó a la agencia Associated Press que continuará sirviendo a la administración Trump todo el tiempo que el presidente considere necesario. Es algo que he entendido desde el día en que acepté el trabajo, señaló Sessions. El fiscal general ha asegurado que esta no ha sido la mejor semana de su relación con el presidente, aunque confía en la armonía de valores y creencias que tiene con Trump. Allanó el camino para el nombramiento. Concedida al diario The New York Times, el mandatario. No sé si, sin embargo, las hostilidades entre el presidente Trump y su secretario de Justicia preocupan también a las bases republicanas. El senador republicano Lindsey Graham aseguró que cualquier esfuerzo para deshacerse de Jeff Sessions o el abogado Robert Mueller podría marcar el principio del fin de Trump. Si Jeff Sessions es despedido, habrá un precio muy alto por pagar.
Cualquier esfuerzo por perseguir a Mueller podría ser el principio del fin de la presidencia de Trump, a menos que Mueller haga algo mal. El presidente tiene el derecho de despedir a cualquiera de su gabinete. Como ser humano, creo que debe mostrar cierto respeto por Jeff Sessions como persona. Sessions ha sido el partidario más leal de Trump. Es un conservador sólido, pero la razón por la que me gusta es que al menos no estoy de acuerdo con él. Pero nunca he creído que sea alguien que le falte integridad o sentido de juego limpio. Bueno, me parece que habrá un cierre de filas frente a la defensa de Jeff Sessions, un senador que ha estado décadas en el Senado, tiene opiniones diferentes que la de Lindsey Graham, que es más bien menos conservador, pero en todo caso responde a una base importante de los votantes de Donald Trump y Sessions, y estas críticas constantes, bullying, le dicen algunos de Trump a Sessions, puede afectar esa base. Todavía quizás no se note en las encuestas, pero puede sí generarle una pérdida política ahí. Sí, claramente, efectivamente, las manifestaciones de preocupación de las bases como senadores republicanos y otros miembros del republicanos, efectivamente indican pues que Sessions está es muy apreciado por esa base, ¿no? Y llama mucho la atención, ¿no? Por otro lado, que no sé, en otras circunstancias de repente un secretario un ministro en todo caso renunciaría ante los ataques de su presidente, pero es una cosa extraña que no se dé en este caso, ¿no? Pero sentirá pues que tiene el apoyo del sector, incluso también de previous aparentemente, gente dentro de la Casa Blanca que lo apoya, será por eso que no renuncia. Esta semana el senador John McCain fue a votar al Senado cuando acababa prácticamente de ser operado de un cáncer al cerebro. Él hizo una invocación a esa Cámara donde él ha participado durante años para que se lleguen a acuerdos, para que se avance, para que se debata. Bueno, finalmente se ha puesto de acuerdo en algo en la Cámara de Representantes y en la Cámara de Senadores de los Estados Unidos. Ya han votado abrumadoramente a favor de las sanciones contra Rusia. El Senado de Estados Unidos ya pasó la votación en la Cámara. Aprueban nuevas sanciones contra Rusia, Corea del Norte e Irán. El apoyo ha sido aprobado con apoyo de republicanos y demócratas y debe ser ratificado o vetado por Trump. Ya está en la oficina, en el escritorio, ya debe estar llegando al escritorio de Donald Trump. Con una votación así, más de 400 votos en la Cámara de Representantes, más de 90 votos en el Senado, va a ser muy difícil que Trump lo vete. Sí, ya creo que ya se dice hace varios días que hay indicios de que simplemente no va a poder vetarlo, aunque quisiera. Que no puede, porque políticamente va a ser muy complicado. Y bueno, se va a dar finalmente estas sanciones van a entrar en vigencia, ¿no? Que generan, que Trump no las quiere, evidentemente, pero además le pueden generar problemas a Estados Unidos con la Unión Europea, ¿no? Porque esto podría afectar cuestiones de abastecimiento energético desde Rusia hacia la Unión Europea, ¿no? Y lo que ha dicho Anthony Scaramucci, el nuevo vocero de la Casa Blanca, el jefe de comunicaciones, ha dicho que el presidente no lo va a votar, pero que incluso podría ser más severo con las sanciones. Y esto, claro, al final lo que quizás quería el presidente Vladimir Putin a la hora de intervenir en estas elecciones estadounidenses era tener a un presidente que levantara estas sanciones, y no ha sido así, sino al revés. Exactamente, así es. El anuncio del presidente Donald Trump de no permitir la participación de personas trans o transgénero en el ejército motivó protestas en San Francisco y Nueva York. Hoy se supo que el anuncio también fue una sorpresa para el propio jefe del ejército. Centenares de activistas por los derechos humanos de la población LGBT se concentraron en una plaza pública en San Francisco, en Estados Unidos, para protestar contra el anuncio de Donald Trump de impedir el ingreso de personas transgénero a las Fuerzas Armadas. Un panorama similar se registró en el Times Square de Nueva York. Al grito de "Resiste" y "Donald Trump debe irse", un grupo de ciudadanos exigió a la Casa Blanca que desista de la medida tras calificarla de discriminatoria. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Trump aseguró que esta orden fue consultada con un grupo selecto de generales. Sin embargo, el jefe del personal del ejército estadounidense, general Mark Milley, dijo que no tenía conocimiento sobre la polémica decisión. Yo personalmente no lo sabía, pero tampoco lo habría esperado. Me di cuenta por los medios de comunicación. Es una cadena de comando y mi consejo depende de la cadena de comando. Así que no, personalmente no sabía, pero el presidente tampoco me diría: "Hola Mark, estoy haciendo esto". No hay ningún requisito para eso.
Vanessa Sheridan, ex integrante transgénero de la Armada estadounidense, afirmó que con esta política se vuelve más peligroso ser una ciudadana transgénero. Esto es desconcertante y desalentador. Sé que hay mucho enojo en la comunidad trans en particular. Y sé que hay protestas que ya están ocurriendo a consecuencia de la acción de Donald Trump. Hoy en día es mucho más difícil ser trans y estar en el ejército también. Y hasta se ha vuelto un poco más peligroso hoy. Según estudios de la corporación RAND, más de 6.000 reclutas trans están en la incertidumbre con la futura disposición de la administración Trump. En contraste con la política de Washington, la Armada canadiense, mediante su cuenta en Twitter, dio la bienvenida a los ciudadanos transgénero que deseen sumarse a sus filas. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley de presupuesto para el periodo fiscal 2018, que incluye $1.600 millones iniciales que serán destinados para la construcción del muro fronterizo con México. El presidente Trump había señalado recientemente que no es necesario que el muro cubra toda la frontera, sino únicamente 700 o 900 millas, es decir, casi 1.500 kilómetros. Esto ha generado tensiones con el México, provocando incluso la cancelación de la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Washington en enero, días después de que el republicano asumió el cargo. Después de la pausa, nuevos enfrentamientos en la explanada de las mezquitas. Además, un accidente mortal en un parque de diversiones. La señal informativa de TV Perú cambia. Desde el 31 de julio, TV Noticias 7.3. El gran tenor peruano Francesco Petrossi interpretará inolvidables temas de todos los tiempos, acompañado por exitosas figuras de la música peruana. Un show espectacular, lleno de puro sentimiento. Nos conocimos. Francesco Petrossi y sus amigos. Este sábado 29 a las 6 de la tarde. TV Perú, el canal oficial del Bicentenario. Un auténtico peruano canta con orgullo y alegría. Escribe día a día páginas memorables. Un auténtico peruano está siempre en la cresta de la ola, porque quiere llegar a lo más alto. Un auténtico peruano tiene un talento innato, siente pasión por lo que hace y está en la mira de todos. Un auténtico peruano triunfa porque es perseverante y pone lo que hay que poner para llegar hasta su meta. Un auténtico peruano es el peruano que cree, que crece, que conquista y deja el nombre del país en la cima del mundo. TV Perú, el canal oficial del Bicentenario. 1817, una de las gestas militares más importantes de nuestro continente. Una historia de sacrificio, de lucha, liberando América. A 200 años del cruce de los Andes. Un documental de un episodio crucial para nuestra independencia. Este domingo a las 5:30 de la tarde por TV Perú, el canal oficial del Bicentenario. Este programa debe ser visto con la presencia de un adulto.
millones de dólares es la cifra de la fortuna de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, que es ahora el hombre más rico del mundo, luego que las acciones de su empresa de comercio electrónico se dispararon en la bolsa de valores y ganó 1.100 millones en cuestión de horas, según los reportes de la revista Forbes y Bloomberg. La lista de los más ricos del mundo sigue con Bill Gates, quien posee 90.700 millones de dólares, y en tercer lugar, el fundador de Zara, Amancio Ortega, quien tiene 82.700 millones de dólares. Nuevos enfrentamientos estallaron este jueves entre las fuerzas de seguridad israelíes y palestinos en la explanada de las mezquitas, a la que los fieles musulmanes habían entrado tras casi 2 semanas de boicot. Las escenas de caos continúan alrededor de la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén, luego de que Israel retirara las medidas de seguridad del edificio sagrado. Media Luna Roja Palestina ha reportado más de 1 centenar de palestinos heridos debido a los enfrentamientos producidos, luego de que un grupo de manifestantes izara una bandera palestina en lo alto de Al-Aqsa, algo prohibido en el recinto islámico. Durante la madrugada del jueves, Israel retiró la infraestructura de seguridad colocada en las entradas de la mezquita Al-Aqsa, y aunque la oposición al gobierno de Benjamín Netanyahu lo ha acusado de debilidad, la medida generó reacciones positivas de la dirigencia palestina. Todos los saludos, respeto y aprecio a nuestro pueblo en Jerusalén, cristianos y musulmanes, porque el esfuerzo principal fue de Dios, luego con la resistencia y firmeza para proteger sus sitios sagrados. La decisión del gobierno de Netanyahu de retirar las medidas adicionales de seguridad llegó días después de numerosos esfuerzos diplomáticos en los que participó la Organización de Naciones Unidas, el enviado para Medio Oriente de la administración de Donald Trump, y las presiones de países de la región como Turquía, Arabia Saudita y Jordania. Tel Aviv consideró reforzar la vigilancia en la zona, luego de que 2 policías israelíes murieron en Al-Aqsa atacados por árabes que ocultaron sus armas. Bueno, se creía que retirando esos detectores de metales iba a bajar la tensión, pero no es así. Bueno, progresivamente está bajando, ¿no? Ahora, lo que ahí se ha producido es una capitulación total del gobierno israelí, ¿no? Han querido ser muy duros y finalmente han tenido que retroceder totalmente. Un poco para aclarar un poco las cosas, y es que lo que pasa es que esta explanada de las mezquitas es un lugar donde los israelíes realmente no pueden entrar. O sea, está administrado por Jordania. Entonces, para los palestinos no solamente es la explanada de las mezquitas, también es un lugar donde se sienten libres con respecto a la presencia israelí en la ciudad, en fin, todas las zonas ocupadas y todo lo demás, ¿no? Entonces, tiene un aspecto muy simbólico para los palestinos esto de la explanada ¿cómo se llama? La explanada de las mezquitas, y solamente poner estos pórticos para controles es considerado como una provocación, o sea, va más allá de un tema, digamos, o sea, tiene una dimensión religiosa, pero también política muy importante, ¿no? La policía brasileña detuvo al expresidente de Petrobras, Ademir Vendine, en el marco de las investigaciones por el caso Lavallato, tras ser acusado de presuntos sobornos. El exfuncionario habría solicitado más de 5 millones de dólares a la empresa Odebrecht tras realizar una transferencia bancaria de una cuenta del Banco Estatal de Brasil a la constructora. Vendine también había pedido a Odebrecht otros $951.000 a cambio de no dañar la imagen de Petrobras. Ademir Vendine, junto con el operador financiero, solicitó una vez más un pago alegando que iba a Petrobras, ya que anteriormente era presidente del Banco de Brasil. Entonces, de una u otra manera, el contratista Odebrecht podría resultar perjudicado, incluso con consecuencias en relación al caso Lavallato. A partir de ese momento, Odebrecht consideró que realmente podría perjudicarse y decidió hacer el pago. Y también sobre Odebrecht, un abogado que trabajó para esa compañía, precisamente para la división de operaciones estructuradas, donde se manejaba todos los sobornos en el mundo. Él está en España, lo ha reclamado Brasil, pero tiene la nacionalidad española, entonces ha sido denegada esa extradición. Y ha dado estas declaraciones, el abogado de Odebrecht, la constructora sobornó a más de 1.000 personas en el mundo. El ex letrado de la mayor contratista de América Latina, investigado por pagar comisiones millonarias a gobiernos de 12 países
desvela las claves de la trama. No sé si podemos adelantar un poco más y da detalles de cómo se acercaba la compañía a los países y habla de las 1000. Le preguntan cuántos funcionarios, candidatos y presidentes sobornó Odebrecht a más de 1000. A través de la firma cobraron desde gerentes de empresas públicas a jefes de Estado. Solo en Brasil hay 500 personas afectadas y existen políticos y altos funcionarios brasileños cuyos nombres todavía no han trascendido. Bueno, a este personaje de Odebrecht sí no lo conocíamos acá, ¿no? No sabía escuchado de él, pero bueno, lo que revela efectivamente es impresionante. Más de 1000 personas en el mundo sobornadas, bueno, es una cifra impresionante, ¿no? Que dan cuenta de las dimensiones de la operación, de lo que significaba Odebrecht, ¿no? Está colaborando con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía Anticorrupción Española, y esta es la primera entrevista que da a la prensa. La Cámara de Diputados de Brasil, compuesta por 513 legisladores y 26 partidos, tiene en sus manos el futuro del presidente Michel Temer, sitiado por acusaciones de corrupción. Son necesarios 342 votos en la Cámara el próximo 2 de agosto para que el proceso avance. Al acercarse el fin del receso parlamentario en Brasil, la Cámara de Diputados vuelve a estar en el centro de la escena política, como ocurriera durante el impeachment de Dilma Rousseff en 2016. En la sesión prevista para el 2 de agosto, 513 parlamentarios de 26 partidos tienen en sus manos el futuro del presidente Michel Temer, acusado de corrupción. Pero la Cámara también es objeto de duras críticas. 190 de sus integrantes son investigados por la justicia. 4 ya fueron condenados y 1 está preso en régimen semiabierto, acudiendo durante el día al Congreso. Según la socióloga Débora Messenberg, el 73% de los diputados federales responde a intereses de 3 grupos específicos. Las investigaciones sobre el perfil de los diputados electos en 2014 muestran que hay una alta concentración de la bancada denominada BBB, Biblia, Bala y Buey, vinculada a los intereses del agronegocio, evangélicos y las instituciones policiales. Para esta diputada, en tanto, los partidos ya no representan el campo de las ideas. Nós não temos uma representação real das forças sociais aqui no Parlamento. No tenemos una representación real de las fuerzas sociales en el Parlamento. Esto se debe a que falta una reforma política que radicalice la propia democracia. Entonces tenemos mucho poder económico determinando los mandatos, financian las candidaturas y dominan los mandatos. As candidaturas y al mismo tiempo dominando os propios mandatos. Son necesarios 342 votos en la Cámara para que el proceso contra Temer avance. Una cifra considerada alta por la oposición, que de todas formas apuesta al desgaste del presidente y el surgimiento de nuevas denuncias. Si el proceso llega a la Suprema Corte, Temer sería apartado del cargo por hasta 180 días mientras es juzgado. Y seguimos en Brasil. A pesar de la recesión económica, el gobierno de Michel Temer destinará $4 millones para la organización del Carnaval de Río de Janeiro 2018. Esto luego que el alcalde de Río, Marcelo Crivella, redujo el presupuesto destinado a las escuelas de samba a solo $315 millones debido a la situación financiera declarada en estado de calamidad. Pero la reducción se debía principalmente a sus creencias ultraconservadoras como exobispo de la Iglesia Evangélica Universal Reino de Dios. Anualmente, el Carnaval de Río atrae más de 1 millón de turistas y genera cerca de $950 millones. Una persona murió y 7 quedaron heridas por la falla de un juego mecánico en Estados Unidos. El accidente ocurrió en la Feria Estatal de Ohio. Varias personas salieron despedidas del juego mecánico conocido como bola de fuego en la tarde del miércoles. Los jóvenes se divertían alegremente sin presagiar que parte de la estructura de la atracción se desprendería. Un joven de 18 años murió al caer de una altura de 15 metros. De los 7 heridos, 3 se encuentran graves. Según testigos, los asientos de la máquina comenzaron a temblar incontrolablemente antes de volar, para después caer. Ante la tragedia ocurrida, las autoridades locales expresaron las condolencias a los familiares de las víctimas y ordenaron una investigación para esclarecer los hechos. Tras la pausa, recuerda un armisticio al borde de una guerra. Además, ¿hay combatientes gay entre las milicias kurdas en Siria?
este domingo a las 10 de la mañana. No te pierdas la edición especial de Tercera Llamada. Yo siempre voy a ser caballero andante. ¡Sí! Yo siempre voy a ser escudero. ¡Sí! ¿Tú qué quieres ser? ¡Ah! ¡Yo quiero ser psicóloga! Casi Don Quijote. Si tú realmente crees que estás en lo correcto y eso es lo que te gusta hacer y eso es lo que quieres lograr, pues lucha por ello, ¿no? Cree en ti, ¿no? Si tú crees en ti, puedes hacer lo que tú quieras. ¿Por qué está llevando a estas personas a la cárcel? Porque se lo merece. ¿Por qué se lo merece? ¿Por qué se lo merece? ¿Pero qué puede ser tan terrible como para que dos personas pierdan su libertad? Bueno, pregúnteselo usted mismo. Bueno, pues me lo voy a preguntar. Mira cómo le pregunto. Mira, estoy yendo a preguntarle. Mira. Pero señor, con todo lo que hemos pasado, yo he aprendido que un caballero no es porque tiene su armadura o su escudo. Un caballero es lo que lleva en el corazón. Justicia, coraje y honor. Y usted tiene todo esto, señor. Vamos a buscar a Nosta. ¡Oh, Dulcinea! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! Tercera Llamada. Este domingo a las 10 de la mañana por TV Perú, el canal oficial del Bicentenario. ¿Te acuerdas de Celina? La chica de Coral. Hoy la vi. Escrita y dirigida por Salvador del Solar. Pero tú estás chiflado. Ese hombre anda con políticos, con empresarios. Es un abogado importante. Tranquila, nosotros tenemos el control. A veces los pecados ocultos. Es un delito. ¿Abusar de una menor de edad? No quedan impunes. Tenemos sobres preparados para la prensa y la televisión con la foto de su padre y mi sobrina. Si no nos entrega mañana los 30.000 soles, aténgase a las consecuencias. Para siempre. Va a terminar pagando, yo lo conozco. Damián Alcázar. Déjame ayudarte. Magali Solier. Christian Meyer. ¿Cuánto quiere? Ya, y arreglamos esto de una vez. Magallanes. Será una niña. Este sábado 29 a las 9:30 de la noche por TV Perú, el canal oficial del Bicentenario. Estamos viendo TV Perú Mundo. Las dos Coreas han conmemorado el armisticio firmado hace 64 años, en momentos en que las tensiones por el programa nuclear de Pyongyang acercan una vez más la amenaza de la guerra. Corea del Norte ha conmemorado los 64 años del armisticio que puso fin a los combates de la Guerra de Corea. La ceremonia transmitida por la televisión estatal KRT mostró a los altos funcionarios y soldados del Ejército, Marina y Fuerza Aérea y Antiaérea del Ejército Popular Norcoreano rendir tributo y dejar flores ante el monumento de la victoria y liberación de la patria. Al sur de la península, las principales autoridades encabezaron la conmemoración del armisticio, tanto en Seúl como en la aldea de Panmunjom, ubicada en la zona desmilitarizada. El primer ministro surcoreano Lee Nak-yong participó de la ceremonia a la que asistieron los veteranos del conflicto. Junto con la sociedad internacional, el gobierno de Moon Jae-in seguirá persuadiendo a Corea del Norte y presionándoles para que dejen de jugar con fuego y regresen al camino de la paz y la coexistencia. El 27 de julio de 1953 se firmó un armisticio que detuvo la lucha entre las fuerzas lideradas por los Estados Unidos, que apoyaban a Corea del Sur, y las tropas comunistas chinas, que apoyaban al norte. Nunca se firmó un tratado de paz, de manera que ambos países se mantienen en un estado de guerra hasta hoy, que podría detonar nuevamente en conflicto. Ante las crecientes tensiones, la Cancillería china expresó su oposición a cualquier palabra o acto que empeore la situación en la península. De acuerdo con el Pentágono, el régimen de Kim Jong-un estaría preparando otra prueba de misiles que podría desencadenar respuesta de Seúl y sus aliados. China ha advertido cualquier palabra o acto, ¿no?, que pueda incrementar las tensiones, pero lo último que se ha sabido sobre Pyongyang y la relación con Estados Unidos es que han amenazado con atacar el corazón de Estados Unidos. Sí, claro, y además hay esta posibilidad de que haya una nueva prueba de misil, ¿no? Se acaba de votar esta norma por el Senado que incluye sanciones, incluyendo también a Corea del Norte. Claro, en realidad la actitud de Kim Jong-un y de su padre también, de Corea del Norte en general,
es porque lo que ellos quieren es forzar a Estados Unidos a firmar un acuerdo de paz, para así de alguna manera estar seguros de que no van a ser, digamos, no se les va a intentar derrocar por la fuerza. Ese es el trasfondo de toda esta acción de Corea del Norte, es ese, finalmente es sobrevivir como régimen, ¿no? Por eso se explica esta acción muy agresiva que puede parecer loca, efectivamente, de Corea del Norte, ¿no? El gobierno polaco ha rechazado el ultimátum de Bruselas para dar marcha atrás en la reforma judicial que en la práctica le da el control de los jueces. Manifestación nacionalista en Varsovia para protestar contra el ultimátum de Bruselas sobre la polémica reforma del sistema judicial. Bajo el lema Tusk, Timmermans, Soros, sacad vuestras manos de Polonia, representantes de varios movimientos nacionalistas protestaron ante la oficina de la Comisión Europea. Las autoridades polacas tampoco aceptan la injerencia de la UE. Todos aprendimos en la escuela en clase de historia que Holanda tiene una larga experiencia en el colonialismo, pero los malos hábitos deben ser erradicados, dijo el ministro de Justicia. Y me gustaría pedirle al señor Timmermans que deje de hablar con arrogancia e insolencia sobre Polonia, los polacos y las autoridades polacas, porque merecemos respeto y exigimos respeto. La Comisión Europea ha dado un mes de plazo a Polonia para que dé marcha atrás en sus intentos de someter el poder judicial a la autoridad del Ejecutivo. De no ser así, Bruselas amenaza con retirarle su derecho a voto en la UE. La presión en la calle ha llevado al presidente polaco a vetar 2 de las 3 leyes promovidas por el gobierno de Varsovia, aunque para el Ejecutivo comunitario no es suficiente. Bueno, el primer ministro, el Duda, ya había cambiado de posición y había dado marcha atrás. El presidente Duda, sí, efectivamente ha vetado. Tiene algunos poderes. Hay que recordar que Polonia igual es un régimen parlamentario, como la mayoría en Europa, pero el presidente en Polonia tiene esa facultad de poder vetar leyes, lo cual no es común en un régimen parlamentario. Efectivamente, había por la presión de la Unión Europea. Hay que recordar una cosa, la Unión Europea tiene no es solamente una unión económica, es una unión que también reposa sobre determinados principios, entre los cuales la defensa de los derechos humanos y el respeto al Estado de Derecho. Y entonces, para ser miembro de la Unión Europea, pues tienes que respetar estos principios, y por eso es que la Unión Europea presiona a Polonia, porque ve en estas normas un riesgo para el Estado de Derecho, para la independencia del Poder Judicial. Y claro, pero en Polonia hay un régimen ultraconservador, ultranacionalista, como el que hay en Hungría por lo demás, y entonces ven esto como una injerencia por parte de Bruselas. Pero cuando ellos suscriben su adhesión a la Unión Europea, pues se están comprometiendo a respetar el Estado de Derecho, ¿no? Pero si había algún tipo de sanción de parte de la Unión Europea, si continuaban adelante con estos nombramientos de los jueces de tipo más bien político, ¿tendría que haber habido unanimidad para esa sanción en la Unión Europea? Sí, no al final, porque está Hungría. Al final, claro, es que al final el voto, ¿no? Al final, el voto final, digamos, en que se adopta esa sanción, la sanción significa básicamente quitarle el derecho de voto en las reuniones de ministros de la Unión Europea que toman las decisiones más importantes, ¿no? Pero claro, si Hungría ha dicho que estaría en contra de esta decisión, ¿no? Ahí hay un impasse, ¿no? Mientras el régimen sirio continúa luchando por recuperar territorios dominados por el ISIS y los rebeldes en Alepo, los kurdos han izado sus banderas en un gesto que anticipa tensiones con Damasco. El gobierno sirio continúa avanzando hacia Raqqa, derrotando a su paso a los terroristas del Estado Islámico. Las últimas semanas se ha capturado una serie de campos de petróleo y gas y ha llegado a la orilla sur del río Éufrates. El ejército iraquí ha llegado a la zona fronteriza bajo el control del Estado Islámico y Raqqa está siendo lentamente rodeada, forzando a Daesh a dispersar sus fuerzas a múltiples líneas del frente, dejándolas sin fuerzas operativas concentradas, por lo que el Estado Islámico se ha desmoronado tan rápido frente a la ofensiva del gobierno al sur y oeste. Pero mientras ocurren estos avances en Raqqa, en Alepo, la situación es diferente. 7 meses después del fin de los feroces combates, la bandera siria ha sido reemplazada por la del pueblo kurdo. Esto ocurre en el distrito de Sheikh Maksud, en la zona que no fue recuperada por el ejército leal a Bashar al-Assad. Para Damasco esa presencia no es problema, y aunque el gobierno conoce las ambiciones del movimiento kurdo en Siria, tolera el enclave, ya que no es un enemigo inmediato. Nuestros alimentos los obtenemos del mercado de Hamadanilla. No hay problemas con el régimen. Hay puestos de control que revisan nuestros productos y nos dejan pasar.
Damasco, sin embargo, no debería subestimar a los kurdos. Solo este distrito alepino tiene 40.000 pobladores y las relaciones esporádicamente hostiles con el régimen apunta a serios problemas en un futuro, una vez que el Estado Islámico haya sido derrotado. Mientras tanto, la tolerancia de Al-Assad se basa en que ambos tienen enemigos comunes. Las milicias kurdas que combaten al Estado Islámico en Raqqa, Siria, constituyeron una unidad de rebeldes LGTB denominada Ejército de Insurrección y Liberación Queer. Según el diario británico The Independent, el comando forma parte de las fuerzas de la Guerrilla Popular Revolucionaria Internacional, movimiento anarquista aliado al Batallón Internacional por la Libertad y a las Fuerzas Democráticas de Siria, empeñado en derrotar a los yihadistas. Su plataforma política se basa en la emancipación femenina, una férrea oposición al fascismo y al extremismo islámico, tal como consta en un pronunciamiento difundido en su cuenta oficial en Twitter. Y volviendo al tema de Venezuela, el pronunciamiento sobre las declaraciones que hizo el periodista Lanata, argentino, sobre su retención o secuestro, llaman algunos en Venezuela, durante horas, además incomunicado. El canciller argentino expresó su disgusto por la deportación de Jorge Lanata de Venezuela. El periodista no pudo entrar al país de Nicolás Maduro, ya está en vuelo de regreso a Buenos Aires. Eso, hay una respuesta oficial entonces de Cancillería frente a la deportación y detención. Gran disgusto, dice el canciller argentino, por el rechazo al ingreso a Venezuela de Jorge Lanata. Lilian Tintori, esposa de casa de Leopoldo López, también ha posteado este tuit. Condenamos la detención y el secuestro del periodista argentino Jorge Lanata. La dictadura de Maduro viola la libertad de expresión y derechos humanos. Bueno, esto puede sumar para el caso que se está armando, organizando en la OEA para demandar al régimen de Maduro por crímenes de lesa humanidad. Y claro, y que está siendo de alguna manera sponsorizado por Almagro, el secretario general de la OEA, ¿no? Hay que decir que Jorge Lanata es uno de los periodistas más prestigiosos de Argentina, ¿no? Que ha tenido siempre una línea más muy crítica respecto del kirchnerismo, o sea, no es cualquier periodista tampoco, ¿no? Una pausa y algo. Un festival que tiende puentes a músicos iraníes. TV Perú, todos. Un auténtico peruano canta con orgullo y alegría. Escribe día a día páginas memorables. Un auténtico peruano está siempre en la cresta de la ola, porque quiere llegar a lo más alto. Un auténtico peruano tiene un talento innato, siente pasión por lo que hace y está en la mira de todos. Un auténtico peruano triunfa porque es perseverante y pone lo que hay que poner para llegar hasta su meta. Un auténtico peruano es el peruano que cree, que crece, que conquista y deja el nombre del país en la cima del mundo. TV Perú, el canal oficial del Bicentenario. Ganadora en el 17º Festival de Cine de Lima. Dirigida por Javier Corcuera. Sin música, no, yo no creo que nadie pueda vivir sin música. Tú puedes vivir sin música. Un espectacular recorrido musical por un Perú desconocido y recóndito. Eso es la vida. El bailar, el darle más vida a la vida. A través de la costa, sierra y selva, en la que se sigue cantando en lengua autóctona. Descubre el verdadero espíritu musical del Perú. Sigo siendo. Este sábado 29 a las 7:30 de la noche por TV Perú, el canal oficial del Bicentenario. Una mirada íntima al sonido,
donde el protagonista es el cajón. Un espectáculo único que reúne artistas nacionales e internacionales. Y la presencia estelar de la última guitarra del maestro Paco de Lucía. 10º Festival Internacional del Cajón. Concierto de gala desde el Gran Teatro Nacional de Lima. Este viernes 28 de julio a las 2 de la tarde por TV Perú, el canal oficial del Bicentenario. A continuación, reportaje al Perú. De lo que dirá el presidente Pedro Pablo Kuczynski mañana en su discurso a la Nación por 28 de julio. Podemos hacer mientras un balance de lo que ha sido la política exterior del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en este último año. ¿Cuál es tu impresión? Bueno, yo creo que globalmente, yo diría que es interesante, hay varios aspectos interesantes. Uno de los momentos más importantes creo que ha sido el gabinete binacional que hubo con Chile, porque no había, hasta el momento se había producido solamente con Ecuador, Colombia y Bolivia, y el hecho que se dé con Chile, a pesar de que todavía hay esa discrepancia que no debería existir, porque bueno, pero que está ahí ese famoso denominado triángulo terrestre, de todas maneras es un momento importante, ¿no? Eso me parece tal vez uno de los momentos más interesantes de esta gestión en este año. Otro momento interesante ha sido el buen manejo del caso del muro con Ecuador, que ahí la Cancillería fue sumamente firme y al final obtuvo que se retrocediera, que los ecuatorianos retrocedieran. También, por supuesto, los viajes digamos, pero para Kuczynski en busca de inversiones para el Perú, estamos hablando de China, estuvo en España, en Francia, también los esfuerzos para que el Perú, digamos, forme parte de la OCDE. ¿Cómo van esos esfuerzos? Bueno, yo creo que van por buen camino, ¿no? Pero el Perú todavía tiene que dar varios pasos a nivel de reformas institucionales, porque no, así nomás no se entra a la OCDE. Recordemos que estamos compitiendo con Argentina, que también está en ese esfuerzo, ¿no? Y también, por supuesto, con Colombia. Y entonces ahí hay un activismo que me parece interesante. Está el viaje que hizo el presidente a Estados Unidos, esa pequeña visita que le hizo a Donald Trump, que en ese momento parecía un poco inoportuna, porque era justamente cuando, digamos, Donald Trump lanzaba este tema del muro. Entonces, claro, ningún país latinoamericano se va a pelear con Estados Unidos por un tema de solidaridad regional, pero pareció un poco inoportuno en ese momento, ¿no? Yo tengo mis reservas con respecto a ese viaje. Y el último incidente que ha habido, curioso efectivamente, de la Embajada de Francia, ¿no? Que ha quedado un poco en el aire, que no se sabe exactamente qué ha pasado ahí, pero que aparentemente tanto Francia como el Perú han decidido de alguna forma no darle importancia, Francia sobre todo, nombrando además a un nuevo embajador muy rápidamente. Yo sí diría que en general me parece que el canciller es un poco tímido, a mi modo de ver, debería aparecer más explicando la política exterior, no se le ve mucho, aparentemente le rehuye un poco a las cámaras, a los medios. Creo que ese es un error, ¿no? Y también está el papel protagónico que ha tenido en el caso de Venezuela, en la crisis venezolana del presidente. Sí, exactamente, me olvidé ese punto que es sumamente importante. Es verdad, el Perú ha asumido un papel de liderazgo que vale la pena destacar, ¿no? Y para lo que viene en los próximos años, bueno, por ejemplo, ya una cosa más a distancia, pero que puede resultar interesante porque es un país que está creciendo, un panorama que el año pasado fue sombrío en la economía mundial, que es la India, un tratado de libre comercio. Exactamente, ¿no? Justamente ahora está por irse el embajador de la India, que ha sido nombrado un cargo muy importante en Nueva York. Es verdad, la India es un país que puede hacer, digamos, en la medida que China puede tener problemas, la India representa pues una reserva para la economía mundial en general y también para nosotros, ¿no? Por eso es muy importante que se pudiera firmar efectivamente un TLC con ellos, ¿no? Bueno, y comentaremos el lunes ya, tras haber escuchado el mensaje, también los puntos que tienen que ver con política internacional. Y antes de terminar, o para ir terminando, el Festival de Raven ha permitido que músicos italianos, veamos, iraníes también, interpreten juntos a Verdi en Teherán y después en Italia, en una muestra de que la música tiende puentes.
histórica este año en el Festival de Rávena. En su 20ª edición, el proyecto Los Caminos de la Amistad ha conectado a Italia e Irán. Bajo la batuta de Riccardo Muti, músicos italianos e iraníes han interpretado a Verdi en Teherán y después en Rávena. Conciertos solo autorizados en el último momento por las autoridades iraníes. Este concierto ha sido el más arriesgado, por la situación política internacional y también porque, con la revolución, la música fue prohibida. Hace 2 años se restableció el coro y la orquesta sinfónica de Teherán. Tras las últimas elecciones, el presidente Rouhani abrió las puertas. Honey Kaseruni, violonchelista, tocaba por primera vez fuera de su país. Me encanta ver a otras personas de diferentes lugares, con diferentes culturas, con diferente historia, con diferente arte. Ha sido una gran experiencia interpretar una ópera, muy diferente a tocar una sinfonía. Más grande, tienes que escuchar a los cantantes, prestar atención a todo. Siempre le contaré a todo el mundo que he trabajado con el maestro Muti. La República Islámica prohíbe a las mujeres solistas cantar delante de hombres. Para la ocasión solo se seleccionaron arias masculinas, interpretadas por cantantes italianos. La selección del programa Todo Verdi fue la correcta, porque Verdi es realmente universal. Como escribió el poeta italiano Gabriele D'Annunzio cuando murió Verdi, lloró de amor por todos. Pianse ed amò per tutti. La edición 2017 de Los Caminos de la Amistad ha vuelto a demostrar la singular capacidad de la música para tender puentes a países que llevan mucho tiempo aislados del resto del mundo. Damos una nota que tiene que ver con otro tipo de música o de cantante. Justin Bieber vuelve a hacer noticia tras atropellar a un fotógrafo. El artista canadiense intentaba salir del estacionamiento de la iglesia de Hillsong en Los Ángeles cuando el auto golpeó a uno de los reporteros gráficos que lo esperaban en el lugar. Al darse cuenta del accidente, el intérprete de Sorry detuvo este auto y bajó para ayudar al reportero. El cantante de 23 años se quedó en el lugar hasta que llegaron los policías y los paramédicos para atender al herido. Are you training in team? You're not. In the name of Jesus. We have one on the way. If you could just give us a little space, okay? All right. We need some room, you guys. Okay. It's okay. Back up. All right, you got your shot. Let's get some room, okay? Ambulance needs to come. Back up. Back up. Good. Decenas de espectadores asistieron a la competencia anual de ponis que se realiza en la isla de Assateague, en la costa de Virginia. El maratón sobre el agua, que se realiza al alba desde hace 92 años, reúne unos 150 caballos de los famosos vaqueros de agua salada. El primer potro en llegar a tierra fue Rey Neptuno. Los ponis fueron subastados para recaudar dinero en favor del Departamento de Bomberos Voluntarios de esa localidad, en la que también se pueden encontrar ponis en estado salvaje. Y hasta aquí el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco. Felices fiestas. Hasta el lunes.